Hola mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, este espacio de paz que compartimos a diario para escuchar, reflexionar y acercarnos cada vez más a la palabra de nuestro Señor. Me alegra mucho que estén aquí conmigo hoy para unir nuestros corazones en la fe. Hoy quiero hablarles de una acción muy sencilla, algo que ocurre justo al final de nuestras jornadas. Hermanos, hay algo que la gran mayoría de los católicos hacen cada noche, casi por costumbre, sin darse cuenta de la inmensa magnitud espiritual que verdaderamente tiene ese preciso instante. Piensen en esto. Después de un largo día lleno de responsabilidades, de trabajo, de preocupaciones y de mucho cansancio, finalmente llegan a su habitación. Se recuestan en su cama, buscan el descanso que sus cuerpos tanto necesitan, cierran los ojos y, justo en ese pequeño espacio de tiempo, antes de que el profundo sueño los venza por completo, pronuncian unas palabras dirigidas a Dios. Muchas veces, debido al puro agotamiento físico y mental de la rutina diaria, esa comunicación se vuelve muy apresurada. Tal vez rezan un Padre Nuestro a medias, luchando contra el cansancio para no quedarse dormidos, o tal vez simplemente murmuran un breve «Cuídame, Señor», antes de descansar. Y aunque nuestro Dios escucha cada una de esas palabras y comprende perfectamente la fatiga de nuestros corazones, a menudo nosotros mismos ignoramos la importancia de este momento tan íntimo. Esos últimos minutos antes de dormir son una oportunidad directa para estar a solas con nuestro Padre, en el silencio de nuestro hogar. Sin embargo, al hacerlo con prisa, no nos detenemos a entregarle nuestras cargas del día ni a descansar plenamente en su amorosa presencia. Tal vez una petición breve por un hijo que les preocupa, por una enfermedad que les duele, por una angustia que cargan desde hace semanas y luego se duermen. Lo hacen de manera casi automática, casi sin pensar. Pero hermanos, lo que ocurre en ese instante, en ese umbral entre la vigilia y el sueño, en esa postura de entrega total, que es el cuerpo acostado y los ojos cerrados, es algo que los místicos de nuestra iglesia conocían profundamente, y que la mayoría de los fieles de hoy hemos olvidado casi por completo. Esta noche quiero revelarles por qué ese momento, esa oración que parece tan ordinaria, tan pequeña, tan incompleta, puede ser en realidad el portal espiritual más poderoso de toda su vida de fe. Hermanos, si este mensaje está llegando a su corazón en este momento, les pido con toda la fraternidad de un sacerdote que quiere el bien de sus almas. Hay personas a su alrededor, tal vez un familiar que ya no ora, tal vez una amiga que dice que Dios no la escucha, que necesitan escuchar precisamente esto. Compartan este video con esa persona que se fue a dormir esta noche, sintiéndose sola, sintiéndose abandonada, sintiéndose demasiado pequeña para ser escuchada por Dios. Puede ser que Dios los esté usando a ustedes en este preciso momento como mensajeros de algo que esa alma necesita urgentemente. Permítanme comenzar, queridos fieles, con algo que quizás les sorprenda. La Biblia está llena de hombres y mujeres que encontraron a Dios precisamente en la postura de la horizontalidad, en el silencio de la noche, en el reposo del cuerpo. El rey David, ese hombre que escribió los salmos más hermosos que la humanidad ha producido jamás, nos dice en el Salmo 42, «En la noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida». Y en el Salmo 63, que es uno de los más íntimos y personales de todo el Salterio, escribe, «Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche». David oraba acostado. David, el elegido de Dios, el hombre según el corazón de Dios, encontraba en la cama, en la oscuridad de la noche, un espacio privilegiado de encuentro con su Creador. Y no es solo David, hijos míos. Job, en medio de su sufrimiento más profundo, en esa oscuridad interior que conocemos todos los que hemos pasado por una prueba seria, clama a Dios desde el lecho del dolor. Los primeros monjes del desierto, esos padres espirituales que la Iglesia venera como maestros de la vida interior, desarrollaron toda una espiritualidad de lo que ellos llamaban la vigilia nocturna, la oración en las horas de la noche, entendiendo que en la quietud del mundo dormido, el alma humana se vuelve especialmente permeable a la voz de Dios. No es casualidad, queridos fieles, es parte del diseño que el Creador puso en nuestra naturaleza. Déjenme explicarles algo desde la teología, pero con palabras sencillas que puedan llevarse a casa esta noche. Cuando el cuerpo se acuesta, cuando cerramos los ojos,
Cuando el mundo exterior comienza a apagarse a nuestro alrededor, ocurre algo muy particular en nuestra psicología profunda. Bajamos la guardia. Y esta expresión, hermanos, que usamos en sentido figurado para hablar de distensión y relajación, tiene también una dimensión espiritual poderosísima. Durante el día somos bombardeados por miles de estímulos, preocupaciones, voces, imágenes, notificaciones, conversaciones, obligaciones. Toda esa actividad crea en nosotros una especie de ruido interior constante que muchas veces nos impide escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero cuando nos acostamos, cuando el cuerpo comienza su proceso de reposo, ese ruido disminuye, y en ese silencio que va apareciendo poco a poco, la voz de Dios tiene más espacio para resonar. Los maestros de espiritualidad, desde San Ignacio de Loyola hasta Santa Teresa de Ávila, pasando por San Juan de la Cruz, todos coinciden en algo fundamental. El alma se dispone mejor a Dios en el silencio y en el reposo que en la agitación exterior. Santa Teresa, en su Interior del Castillo, esa obra maestra de la mística cristiana, describe los grados de oración como un recogimiento progresivo, un ir retirando la atención del mundo exterior para volcarse cada vez más profundamente hacia el Dios que habita en el centro del alma. Y hermanos, ¿en qué momento del día natural se produce ese recogimiento de manera más espontánea que cuando estamos acostados en la oscuridad con el mundo dormido a nuestro alrededor? Ahora bien, queridos fieles, quiero compartirles algo que he observado a lo largo de mis años de ministerio pastoral, porque sé que muchos de ustedes reconocerán esto en su propia experiencia. He hablado con personas que me dicen con cierta vergüenza que sus oraciones más sinceras, las que les salen de lo más hondo del corazón, las que más les alivian y las que más sienten que llegan, son precisamente las que hacen acostados en la oscuridad de su habitación, justo antes de dormir o en la madrugada cuando se despiertan y no pueden volver al sueño. Y luego me dicen casi disculpándose, pero padre, ¿no es eso muy informal para hablar con Dios? No debería arrodillarme, estar más presentable, estar más alerta. Y yo le respondo siempre lo mismo. Dios no necesita que ustedes estén de pie para escucharlos. Dios no evalúa la postura del cuerpo. Dios evalúa la disposición del corazón. El Salmo 131, ese salmo brevísimo y luminoso, que es como una joya escondida en el salterio, dice algo que me detiene cada vez que lo leo. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No me muevo en cosas grandes ni en portentos que me superan, sino que he calmado y aquietado mi alma como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma, un niño en el regazo de su madre. Hermanos conocen postura más confiada, más relajada, más completamente entregada que ese niño no está de pie ni en postura solemne. Está simplemente recostado sobre el pecho de su madre, sin pretender nada, sin demostrar nada, solo descansando en esa presencia que lo contiene todo. Y el salmista dice, así está mi alma ante Dios. Hermanos, la oración acostada, no es la oración del perezoso. Es cuando se hace con fe y con intención la oración del Hijo que se entrega sin condiciones al Padre. Es la oración del que ya no tiene fuerzas para ponerse de pie y le dice a Dios, aquí estoy, Señor, exactamente como soy, exactamente donde estoy, con todo lo que cargo y con todo lo que no puedo más. Y esa entrega, queridos fieles, esa vulnerabilidad total, esa rendición completa del propio ser en las manos de Dios, es una de las actitudes más profundamente orantes que el corazón humano puede alcanzar. Permítanme contarles, sin identificar a la persona para proteger su intimidad, algo que un hombre me contó en confesión hace no mucho tiempo. Este hombre llevaba años alejado de la práctica activa de la fe. No era que hubiera rechazado a Dios explícitamente. Era más bien una de esas situaciones tan comunes en nuestra época. La vida lo había ido ocupando todo. El trabajo, los hijos, las preocupaciones económicas, y la fe había quedado relegada a algo decorativo, a algo que existía en el fondo, pero que no tenía lugar real en sus días, hasta que su madre enfermó gravemente. Y entonces, una noche, solo en su habitación, incapaz de dormir, con la angustia, apretándole el pecho como una tenaza, este hombre, que no oraba desde hacía años, que no sabía muy bien cómo empezar ni qué decir, simplemente se quedó acostado boca arriba en la oscuridad de su cuarto y habló sin fórmulas,
sin arrodillarse, sin formalidades. Solo habló. Le dijo a Dios todo lo que cargaba, todo el miedo por su madre, todo el arrepentimiento por los años de distancia, todo el no saber cómo volver. Y me dijo con los ojos, brillantes mientras me lo contaba: Padre, en ese momento sentí algo que no había sentido en años, una paz que no venía de mí, como si alguien que era más grande que mi angustia hubiera entrado en esa habitación y hubiera puesto una mano sobre mi corazón. Hermanos, ese hombre, esa noche solo acostado en la oscuridad, encontró a Dios de la manera más simple y más profunda posible, y desde esa noche, su vida de fe comenzó a renacer. No les cuento esto para decirles que la oración formal, la oración litúrgica, la misa, el rosario, la liturgia de las horas no importan. Importan enormemente, hermanos, y no deben abandonarlas. Les cuento esto para que entiendan que Dios también habita en ese espacio íntimo y silencioso de la noche. Que no hay un horario, ni una postura, ni una fórmula que acote la misericordia divina, y que si alguno de ustedes esta noche se siente demasiado cansado, demasiado pequeño o demasiado distante de Dios para orar bien, le digo con toda la autoridad pastoral que tengo, oren exactamente como están, acostados en la oscuridad, con las palabras que tengan, con las lágrimas, si hay lágrimas, con el silencio. Si solo hay silencio, Dios los escucha. Pero quiero llevarlos ahora, queridos fieles, a una dimensión más profunda aún de este tema, porque lo que les he compartido hasta ahora es solo la superficie. Existe en la tradición espiritual de nuestra Iglesia algo que los maestros contemplativos llaman la oración del corazón o la oración de presencia, que es precisamente esa forma de dirigirse a Dios desde el reposo interior más profundo, sin palabras elaboradas, sin estructuras, simplemente estando ante Él con una atención amorosa del alma. San Juan de la Cruz la describe como una mirada amorosa hacia Dios en el silencio, donde el alma no trabaja con razonamientos ni con imágenes, sino que simplemente descansa en la presencia divina. Y esta forma de oración, hermanos, florece de manera natural en el estado de reposo físico, cuando el cuerpo está tranquilo y la mente comienza a liberarse del ruido del día. Los monjes benedictinos, cuya regla de vida San Benito escribió en el siglo VI y que ha moldeado la espiritualidad de Occidente durante 15 siglos, tienen la práctica del examen nocturno, una oración breve, pero profunda, que hacen justo antes de dormir, repasando el día a la luz de Dios, dando gracias por los momentos de gracia, pidiendo perdón por las faltas cometidas y poniendo en las manos del Señor todo lo que el día siguiente traerá. Esta práctica, adaptada por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales bajo el nombre de examen de conciencia, es una de las herramientas espirituales más transformadoras que la Iglesia nos ofrece y está diseñada precisamente para hacerse en la quietud del final del día, cuando el cuerpo pide reposo y el alma puede hablar con Dios sin las distracciones del mundo. Les propongo, hermanos, que esta misma noche, antes de cerrar los ojos, practiquen esto de manera sencilla. No necesitan ninguna formación especial, ningún libro, ninguna aplicación. Solo necesitan su corazón abierto y unos pocos minutos de intención. Acuéstense en su cama, hagan la señal de la cruz y comiencen por agradecer. No hagan primero la lista de peticiones, eso viene después. Primero den gracias. Gracias por haber despertado esta mañana, porque ese despertar fue un regalo que no merecíamos y que recibimos gratuitamente. Gracias por el techo que los cobija esta noche, porque hay millones de hermanos nuestros en el mundo que duermen esta noche a la intemperie. Gracias por las personas que aman, aunque a veces esas mismas personas sean fuente de dolor, porque el amor en sí mismo, con todo su peso y su complejidad, es uno de los mayores regalos que Dios pone en nuestra vida. Después de la gratitud, hijos míos, viene el reconocimiento. Repsen con honestidad ese día que termina y díganle a Dios sin adornos dónde fallaron. No es para flagelarse ni para caer en la tristeza. Es para mantener el corazón limpio, para no dejar que las heridas del día se queden cerradas por dentro y se infecten en el silencio. Señor, hoy perdí la paciencia con mi hijo. Hoy hablé mal de mi compañero de trabajo. Hoy me dejé vencer por la tristeza y no confié en ti. Eso, hermanos, aunque no reemplaza la confesión sacramental cuando hay pecado grave, es una forma de acto de contrición cotidiana que mantiene el alma en una actitud de humildad y dependencia de Dios, que es el terreno
perfecto para que la gracia crezca. Luego, queridos fieles, vengan las peticiones, y aquí quiero que entiendan algo que transforma completamente la manera en que oramos. Las peticiones más poderosas no son las que más argumentamos, no son las más elaboradas, ni las que más repetimos frenéticamente. Las peticiones más poderosas son las que hacemos con fe real, entregando el resultado completamente en las manos de Dios. Señor, mi hijo está perdido. Yo no puedo traerlo de vuelta, pero tú sí puedes. Yo te lo entrego. Haz en él lo que yo no puedo hacer. Señor, esta enfermedad en mi cuerpo me asusta. No sé lo que viene, pero confío en que nada escapa a tu amor, ni siquiera el sufrimiento. Esa entrega, hermanos, esa soltar de las manos lo que no podemos controlar y ponerlo en las manos de Dios, no es resignación pasiva. Es el acto de fe más valiente y más alto que el corazón humano puede realizar. Y finalmente, hijos míos, terminen con una presencia, no con palabras, sino con silencio. Después de haber agradecido, después de haber reconocido sus faltas, después de haber puesto sus peticiones en las manos de Dios, quédense unos momentos en silencio. El silencio del vacío, sino el silencio de la presencia. El silencio del que sabe que no está solo en esa habitación. El silencio del niño que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y ahora simplemente descansa en el regazo de su padre. Ese silencio, hermanos, no es perder el tiempo. Ese silencio es muchas veces la parte más profundamente orante de toda la oración. Quiero ahora hablarles sobre algo que ocurre en este tipo de oración nocturna que va más allá de lo que podemos percibir conscientemente. Los padres de la Iglesia, especialmente Orígenes y San Agustín, hablaban de la manera en que el sueño, cuando viene precedido de una disposición orante, se convierte en sí mismo en un espacio de gracia. San Agustín escribía que el alma durante el sueño puede ser visitada por Dios de maneras que nuestra mente despierta no podría recibir precisamente porque en el sueño desaparecen las resistencias y los mecanismos de defensa que el ego consciente levanta ante la acción divina. No estoy hablando de magia, hermanos, ni de superstición. Estoy hablando de algo que la psicología contemporánea también ha comenzado a confirmar desde su propia perspectiva, que el cerebro durante el sueño procesa y consolida lo que recibió justo antes de dormir. Si lo último que ponen en su mente antes de cerrar los ojos es una pantalla llena de noticias angustiantes o de redes sociales agitadas, eso es lo que su mente procesará durante la noche. Pero si lo último que ponen en su alma es la presencia de Dios, una oración, un versículo de la Escritura, un acto de confianza, eso es lo que su alma trabajará en la oscuridad de las horas de sueño. Los grandes santos conocían esto. San Francisco de Asís tenía la costumbre de quedarse en oración hasta que el sueño lo vencía, de manera que su tránsito de la vigilia al sueño fuera inseparable de la presencia divina. Santa Catalina de Siena, que dormía apenas pocas horas por noche, usaba esas pocas horas como un puente entre dos momentos de oración, el que las precedía y el que seguía al despertar, creando una continuidad de vida interior que hacía de toda su existencia, incluyendo el sueño, un acto de amor dirigido a Dios. Hermanos, no les estoy proponiendo que imiten los ayunos de sueño de los grandes místicos. La Iglesia no nos pide eso. Les estoy proponiendo algo mucho más sencillo y mucho más alcanzable, que conviertan conscientemente ese momento de la noche en el que se recuestan en su cama en un portal de encuentro con Dios. Que no dejen que ese momento sea consumido por el teléfono, por la televisión, por las preocupaciones rumiantes, que lo cuiden, que lo protejan, que lo conviertan en sagrado, porque en ese momento más que en muchos otros, el corazón humano está naturalmente dispuesto para la conversación con su Creador. Permítanme compartir una última reflexión antes de cerrar juntos en oración, y es esta. Uno de los regalos más grandes que pueden hacerle a sus hijos o a sus nietos si los tienen en casa es enseñarles a orar antes de dormir, no como un ritual mecánico de palabras recitadas sin alma, sino como un acto real de conexión con Dios. Si un niño aprende desde pequeño que la noche no es un espacio de soledad y oscuridad, sino un tiempo de conversación íntima con el Padre que lo ama, ese niño llevará consigo para toda la vida un ancla espiritual que ninguna tormenta posterior podrá arrancar. Nuestros abuelos lo sabían, hijos míos. La costumbre de arrodillarse junto a la cama para rezar antes de dormir, que muchos de ustedes tal vez recuerden de su infancia, no era solo una tradición bonita,
Era la transmisión de una sabiduría profunda sobre la vida espiritual. Recuperémosla, hermanos, para nosotros y para los que vienen detrás. Eh, esta noche, cuando cada uno de ustedes se recueste en su cama, quiero que recuerden lo que hemos compartido, que ese momento es un umbral, que ese estado de reposo y entrega que el cuerpo busca de manera natural, es también el estado más receptivo del alma, que Dios los está esperando en esa oscuridad, no para juzgarlos, no para exigirles perfección, sino para escucharlos, para consolarlos, para cargar con ellos lo que ya no pueden cargar solos. No necesitan llegar a Él perfectos. No necesitan llegar con las palabras correctas. Lleguen exactamente como son esta noche, con todo su cansancio, con todas sus dudas, con todas sus heridas, y díganle simplemente, aquí estoy, Señor, soy tuyo. Hermanos, les invito ahora a cerrar juntos con una oración. Si pueden, pongan una mano sobre su corazón, respiren profundo y repitan conmigo con toda la fe que tengan esta noche. Aunque sea poca, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, que el Señor mismo nos dijo que es suficiente para mover montañas. Padre mío, gracias por este día que termina con todo lo que tuvo de bueno y con todo lo que me costó. Te entrego esta noche mis miedos, mis angustias, mis seres queridos, mi salud, mi futuro. No sé lo que mañana traerá, pero sé que lo que traiga, lo traerás tú conmigo. Cúbreme con tu paz, que tus ángeles guarden mi sueño, que amanezca mañana más cerca de ti que hoy. María Santísima, Madre mía, toma mi mano esta noche y llévame hasta tu Hijo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, mis queridos hermanos y hermanas. Mi mayor deseo es que esta noche, al recostar su cabeza sobre la almohada, experimenten un descanso profundo y reparador. Que este momento antes de dormir sea para cada uno de ustedes un verdadero y sincero espacio de encuentro con Él, un tiempo donde puedan entregarle todas sus preocupaciones, dejar atrás el estrés del día y sentir su presencia protectora a su lado. Sabemos que el mundo de hoy puede ser muy difícil y que muchas personas llevan grandes pesos sobre sus hombros. Por eso, les pido de corazón que compartan este mensaje de esperanza con alguien que conozcan, ya sea un amigo o un familiar, que esta noche esté luchando para encontrar un poco de paz en su mente o en su vida. A veces, una simple palabra de aliento o recordarles el inmenso amor de nuestro Padre es exactamente lo que necesitan para calmar su angustia y poder dormir con tranquilidad. Quiero agradecerles por haberme acompañado con tanta devoción. Los invito con mucho cariño a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al suscribirse, podremos seguir creciendo juntos en esta hermosa familia de fe, apoyándonos todos los días a través de la oración y de la palabra de Dios. Recuerden que mañana estaremos aquí nuevamente con una nueva reflexión, listos para empezar o terminar nuestro día de la mano del Señor. Los espero a todos con el corazón abierto. No falten. Que tengan una noche muy bendecida y llena de calma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.